Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a realizar una pequeña retroalimentación tomando en cuenta los contenidos a ser considerados para la evaluación número 3. Por favor, a poner mucha atención. Mire, en uno de los correos se les indicó sí, los contenidos a ser considerados. Inclusive decíamos, si usted de pronto a lo mejor tiene la información, podía de esa información hacer las presentaciones o los mapas conceptuales. Entonces eso les pido de favor, vamos a tratar de tomar en cuenta mucho las páginas del texto que se les envió en el correo. Bien, estamos tomando en cuenta, analizando todo lo relacionado a lo que es la ética. En los análisis de la disciplina y privacidad de los trabajadores se dice que el propósito de la disciplina es motivar a los trabajadores a comportarse de la manera sensible en el centro laboral. Un proceso de disciplina equitativo y justo se basa en los procesos de apelación. Este análisis del que les acabo de explicar corresponde a que se debería formar parte del proceso disciplinario. Esto ayudaría a asegurar que los supervisores impongan la disciplina de manera justa y equitativa. Lo estamos analizando en lo que se refiere a los procesos de apelación. Las decisiones éticas siempre se caracterizan por dos cuestiones. Primero, las decisiones éticas siempre implican juicios normativos. Esto es, algo que sea bueno o malo, o correcto o equivocado, mejor o peor. En las clases nosotros decíamos, ¿será bueno de que nosotros utilicemos las redes sociales en nuestras horas de trabajo? ¿O será malo? Entonces, todo esto corresponde a los juicios normativos de una institución educativa. De la misma forma, Walmart manifiesta que anteriormente los empleados tenían turnos laborables predecibles. El ejemplo de este tipo es un horario establecido. Puede ser de lunes a viernes de 8 horas a 17 horas. Entonces, cuando ya la organización preestablece un horario, las personas pueden organizar sus actividades individuales. Entonces, no se olvide, de acuerdo a Walmart, manifiesta de que los empleados tenían turnos laborables predecibles. Al hablar de horarios predecibles nos referimos a un horario establecido. Hablemos en el sector público, ingresan a las 8 horas y finalizan a las 17 horas. Esto significa de que siempre va a ser su horario, ¿sí? De esa forma. Ya vamos a analizar los otros tipos. Los servidores públicos o trabajadores enfrentan dilemas éticos todos los días en su lugar de trabajo. Un dilema ético es indebido usar el equipo de la oficina para ayudar a sus hijos o a su cónyuge a realizar las tareas escolares. Entonces estamos hablando de un dilema ético, por favor, a tomar en cuenta eso. Porque a veces, claro, de pronto nos dicen, papi, necesito presentar mañana las funciones de la planta. Entonces, ya que yo he escuchado a veces, ¿no? Que dicen, tranquilo, no te preocupes. Entonces, busca en el Google la información, imprime y lleva la tarea. Entonces, esto hablamos de un dilema ético. Tomar en cuenta eso, por favor, cuando usted vaya a responder en su evaluación. De la misma forma, cuando analizamos la disciplina y la privacidad de los trabajadores, se dice que esto es en torno a la disciplina sin castigo. El propósito de la disciplina es motivar a los trabajadores a comportarse de manera sensible en un centro laboral. Por lo tanto, un proceso de disciplina equitativo y justo se basa en la disciplina y castigo. Este análisis corresponde a que la disciplina no punitiva tiene la finalidad de evitar tales problemas disciplinarios. Hace esto al ganar la aceptación de sus reglas por parte de los trabajadores y al reducir la naturaleza punitiva de la disciplina misma. Ya, tomen en cuenta, estamos hablando de la disciplina sin castigo. Miren, cuando hablamos de ética, se refiere
a los principios de una conducta que rige a un individuo o a un grupo. En todo momento siempre estamos hablando de la ética, en cualquier ámbito que usted esté desarrollando. De la misma forma, en cuanto a la disciplina y la privacidad de los trabajadores, pero referente a las reglas y procedimientos, ¿ya? Hay que tomar en cuenta este análisis. El propósito de la disciplina es motivar a los trabajadores a comportarse de manera sensible en el centro laboral. Un proceso de disciplina equitativo y justo se basa en reglas y procedimientos. Es el primer elemento como un pilar fundamental. Tales regulaciones tratan asuntos como robo, destrucción de propiedad de la compañía, ingerir alcohol en el trabajo insubordinación, en informar a los trabajadores de antemano lo que es y no es en una conducta aceptable. Todo esto corresponde a lo que son las reglas y procedimientos. Los gerentes deben tomar varias medidas para garantizar el comportamiento ético de sus empleados. Dentro del ámbito de las relaciones humanas, considera la evaluación del desempeño. Este análisis corresponde a los estudios. Confirman que en la práctica algunos gerentes ignoran la precisión y la honestidad en las evaluaciones del desempeño y en cambio usan el proceso para fines políticos, como motivar a los trabajadores con quienes no se llevan bien a dejar la empresa. De la misma forma, dentro de las políticas y un código de ética se requiere señalar la firma que actúa con seriedad acerca de la ética, es decir, el sello de la institución, lo que le caracteriza a la institución. Una de ellas es el examen rápido, que consiste en: algunas firmas solicitan que sus empleados presenten un examen sobre ética, sencillo para evaluar si lo que está a punto de hacer se ajusta al código de la conducta de la organización. Los contrarios o los críticos a Walmart opinan que este nuevo sistema, al forzar a los empleados a trabajar en diferentes horas, terminará trastornando la vida familiar de muchos trabajadores, lo que sería injusto y poco ético. El ejemplo de este es un tipo de horario diferente al anterior. Aquí al trabajador se le obliga a trabajar en horarios indistintos e impredecibles. De pronto le dice: mira, Gonzalo, mañana tú tienes que venir, por favor, a las 11 de la mañana y te vas a quedar hasta las 21 horas. Y entonces esos son horarios impredecibles. O de pronto al siguiente día le dice: no, tú por favor quiero que vengas a las 19 horas y te quedas hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces, mire, esos horarios siempre crea dificultades en la organización de la vida familiar. Entonces, a esto corresponde, por favor, esto hacían los análisis los críticos de Walmart. Los gerentes deben tomar varias medidas para garantizar el comportamiento ético de sus empleados. Dentro del ámbito de los recursos humanos, considera la capacitación, ¿sí?, sobre ética, por lo cual incluye mostrar a los empleados cómo reconocer dilemas éticos, cómo utilizar marcos de referencias éticas, cómo los códigos de conducta para resolver problemas y cómo usar funciones como entrevistas prácticas disciplinarias en formas éticas. Tomando en cuenta el elemento de la capacitación, por favor, hay que tomar en cuenta. De la misma forma, Walmart, de acuerdo a sus análisis, manifiesta un nuevo sistema de horarios para los trabajadores con la finalidad de mejorar la forma en que la firma aprovecha a su personal. El ejemplo de este tipo de horario es establecer de acuerdo a la disponibilidad o facilidad del trabajador. Eso es lo que siempre debe prevalecer en todas las instituciones. O sea, no la imposición, sino de pronto más bien la disponibilidad o la facilidad del trabajador. ¿Qué tal si alguien de ustedes de pronto dice: mire, yo puedo trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas? Entonces eso podría ser una herramienta clave para que el trabajador se sienta a gusto y en la empresa y pueda tratar de aportar con eficacia y eficiencia. Dentro de los análisis que corresponde a la ética y la ley, no sea la mejor guía acerca de aquello que es ético,
ya que algo que puede ser legal, pero no correcto, y quizás algo que pudiera ser correcto, aunque fuera ilegal. Esas contradicciones de pronto tomamos en cuenta cuando analizamos la ética y la ley. En los análisis de la disciplina, en cuanto a las sanciones progresivas, hay que tomar en cuenta que viene a ser el segundo pilar de la disciplina efectiva. Pueden variar desde amonestaciones verbales y por escrito, suspensión del trabajo y hasta el despido. La severidad de una sanción por lo general es función del tipo de ofensa y el número de veces que ocurrió esta. Recuerde, los directivos deben tomar en cuenta cuando usted hace una amonestación verbal, debe hacerlo por escrito. Si no, no hay constancia o evidencia de que usted le hizo la amonestación de carácter verbal. Todo relacionado a las sanciones progresivas. ¿Qué análisis corresponde a la injusticia en un centro de trabajo? Llega a ser evidente, por ejemplo, algunos supervisores son bravucones, en lugar de trabajo gritan, ridiculizan a los subalternos, les humillan y en ocasiones incluso los amenazan. Si no me cumplen hasta esta determinada fecha, claro, estará la amonestación, el memo. Entonces hay que tomar en cuenta esto, por favor. Esto corresponde todo a lo que es la injusticia en un centro de trabajo. Para desarrollar la cultura gerencial se puede realizar de las siguientes formas. Una de ellas es, use historias en las que los gerentes traten de dar valores importantes de la compañía. En este caso, IBM, ¿no? Por ejemplo, tiene una historia acerca de cómo uno de sus verdaderos vendedores tomó medidas drásticas, ¿sí?, para llevar repuestos a sus clientes. Entonces aquí hay que tomar en cuenta ciertas historias para poder ilustrar valores importantes a todos los que conforman una organización. Los gerentes deben tomar varias medidas para garantizar el comportamiento ético de sus empleados dentro del ámbito de los recursos humanos. Considera los sistemas de recompensas y disciplinarios. Esto, por favor, lleva en que la medida del comportamiento es una función de sus consecuencias de la compañía y debe garantizar que la organización recompense el comportamiento ético y sancione las conductas carentes de ética. De la misma forma, cuando hablamos en sus análisis de tratar con justicia a los empleados, hay que tomar en cuenta que la regla dorada es una razón evidente, como dice el gurú administrativo Peter Drucker, no sé cómo se pronuncia, disculpen la pronunciación. No son empleados, son personas y el gerente tiene que tratar a la gente con dignidad y respeto. Una fuerza laboral cada vez más dispuesta al litigio es otra razón. Para desarrollar la cultura gerencial se puede realizar de las siguientes formas. Una de ellas, de acuerdo a cómo es, brinde apoyo físico. Corresponde a que las manifestaciones físicas de los valores de la gerencia envían señales consistentes con respecto de aquello que los trabajadores deberían y no deberían realizar. Los gerentes siempre tomarán varias medidas para garantizar el comportamiento ético de sus empleados. Cuando hablamos de la dotación y la selección del personal, no se olvide, la dotación y la selección del personal, hay que tomar en cuenta la forma más sencilla de afinar en una organización éticamente hablando, es controlar al personal más ético. Dentro de la que es la gerencia, de lo que es la desarrollo de la gerencia, ¿no?, hay que utilizar signos y símbolos. Para esto, la gerencia realmente hace y por lo tanto son las señales que envía. A final de cuentas tiene un papel importantísimo en la creación y mantenimiento de la cultura de la compañía. Dentro de la cultura gerencial, cuando hablamos de aclare expectativas, deja bien claro cuáles son las expectativas con respecto a los valores que quienes siguen sus subordinados. El comportamiento ético
En cuanto se refiere a la manera ética en el trabajo, existen factores que influyen a la conducta ética. Esto corresponde al puesto que los individuos llevan a sus puestos sus propias ideas acerca